Pues adelante, doctor José Luis de la Cruz. Gracias. Muy buenos días, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes y rápidamente entraré en materia. Desde nuestro punto de vista, el problema que enfrentamos en el país es visiones encontradas. ¿En qué sentido? Ustedes pueden ver el planteamiento al final de la administración pasada fue México está listo para crecer. El planteamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador es el modelo neoliberal fracasó. Es decir, al final del día lo que tenemos es dos posturas distintas sobre una realidad económica en México. ¿Qué dicen las cifras? Esta es la evolución de la economía mexicana, la evolución de su PIB potencial y del PIB observado. Lo que ustedes pueden ver, la buena noticia en la última parte es hay un crecimiento sostenido. Las letras pequeñas de ese crecimiento es que en promedio es el 2.5% que básicamente ha observado en los últimos años. Sobre eso, ¿qué es lo que tenemos ahorita? Este es el ciclo de la actividad industrial, es decir, un ciclo que va a la baja. Este, por ejemplo, es la tendencia de la minería, en donde aquí está metido la parte energética, la extracción de petróleo y gas fundamentalmente. Esta es la tendencia actual de las manufacturas, es decir, una tendencia que ya va ligeramente a la baja. La tendencia de la generación y distribución de electricidad, gas y agua. La tendencia de la fabricación de productos derivados del petróleo y gas, del carbón. La tendencia de la extracción de petróleo y gas. La tendencia de la industria química y así podríamos presentar todas las tendencias de la economía. Ahorita, ¿qué implica? 74% de las tendencias de las ramas que componen a la actividad industrial van a la baja o están estancadas. Es decir, este cuadro que no lo vamos a leer y es un pequeño examen a la vista, lo que nos plantea son las tasas de crecimiento potenciales de cada uno de los distintos componentes principales de la actividad industrial. En estricto sentido, aquí tenemos historias que sí pueden tener crecimientos potenciales de 3%, lo que ustedes ven en rojo son los que tienen crecimientos potenciales negativos. Es decir, ni siquiera tienen un crecimiento marginal, ni siquiera están preparados para crecer. ¿Esto qué implica? Durante la administración anterior hubo cantidad importante de reformas, de programas, planes, todo lo que el marco institucional genera para buscar crecimiento. El resultado fue, o lo que se esperaba con esas reformas era pasar de un crecimiento potencial que andaba en 2.3%, que en algún momento a fines de los 70 y principios de los 80 era de 6, intentaban llevarlo al 5, al menos eso es lo que traía Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de Financiamiento de Desarrollo. Lo que hoy tenemos, si ustedes ven en las noticias de Fitch, acaba de descubrir que potencial es de 2.5%, algo que en realidad pues, ya conocíamos. ¿Esto a qué está atribuible? Desde nuestro punto de vista hay un problema sistémico aquí y es la baja formación bruta de capital. En estricto sentido no es igual, pero la inversión. Hoy la inversión en México, si ustedes ven en los últimos 25 años, promedia entre 20 y 22% del PIB. Muy lejos del 45% de China y lejos de lo que ocurre en el este asiático. ¿Esto cómo se revé en unidades productivas? Si ustedes ven este cuadrito, en la columna que tienen ustedes en su lado izquierdo está las empresas por tamaño, por número de empleados y luego cómo van concentrando activos fijos, producción fija por trabajador. En estricto sentido, lo que ustedes van a ver es que pues, las grandes empresas son el motor de crecimiento. Al final del día, esas grandes empresas son las que concentran producción, acervos por trabajador. Ahí está el valor agregado, 2.000 unidades productivas generan el 45% del valor agregado del país, de 4.5 millones, y al final del día existe un problema inherente al sistema productivo. ¿Qué es lo que tenemos? Además de esto, tenemos pocos grandes jugadores, es decir, que sean vinculados con la innovación tecnológica. Es decir, lo que tenemos es empresas industriales
pero que no necesariamente están vinculadas a la tecnología. Si hoy ustedes revisan el listado de las 10, 20, 30, 50 empresas más importantes en Estados Unidos o en la Unión Europea y la contrastan con lo que ocurrió hace 30 años, van a ser distintas. Ahora tenemos ahí a Microsoft, tenemos ahí a Oracle, Facebook, Google. En México seguimos teniendo a Pemex, seguimos teniendo a Telmex, seguimos teniendo a Comisión Federal de Electricidad y empresas de servicios. Es decir, tenemos pocos grandes jugadores tecnológicos, y lo que el cuadro anterior nos muestra es que tampoco tenemos pequeña y mediana empresa y mucho menos micronegocios que estén jugando en esos niveles de tecnología. ¿Por qué esto es importante? Desde nuestro punto de vista, el Plan Nacional de Desarrollo hoy debería tener un perfil netamente industrial, pero eso de qué implica, tendría que estar inmerso en lo que hoy se llama Industria 4.0, pero que en 10 o 15 años vamos a tener que estar hablando de otras cosas que hoy ya se están gestando. Industria 4.0, ¿qué desafíos representa? Es innovación tecnológica que no comenzó hoy. O sea, hace 30 años, hace 35 años ya se hablaba de microelectrónica, telecomunicaciones, biotecnología, nanotecnología, cosas que hoy estamos todavía descubriendo en el país. Y además esto representa un desafío para el propio management. Esta realidad del sistema productivo que presenté hace un momento, lo que nos habla es de tenemos que preguntarnos si nuestro propio sector privado, industrial, está preparado para el desafío de producir bienes tecnológicos como cuáles. Ahorita los vamos a ver. No es privativo de México, en el mundo también el management no necesariamente entiende lo que es la tecnología. Esto que ustedes ven son algunos ejemplos de lo que está ocurriendo en innovación tecnológica, y lo que tendríamos que plantarnos es si nuestra base de microempresas, que genera el empleo que ustedes quieran, de pequeñas empresas, está preparado para entrar a tecnologías en donde, por ejemplo, en el caso de Corea, ellos ya no están en el Internet de las Cosas 1.0, ya lo llegaron al 2.0, que es básicamente diseños inteligentes, y ahora van hacia la parte autónoma. Crearon ellos no están ya en impresoras 3D, ya están en la parte 4D, en donde hay cambios de temperatura, cambios de volúmenes. En ese sentido, crearon una pequeña ciudad para poder probar sus carros autónomos, desde el pavimento, recargas de energía eléctrica al circular, la parte de, obviamente, sensores, automatización, telecomunicaciones. Entonces, el sistema productivo, evidentemente, al no tener una política industrial, dejamos de fuera esa innovación. Tenemos que preguntarnos qué pasa con la parte educativa. Si ustedes ven la prueba Planea que se presentó los resultados en noviembre pasado, 55% de los niños que la aplicaron no tienen los conocimientos básicos en matemáticas. Más de la mitad ni siquiera llega a los conocimientos básicos. Y si le agregamos los que apenas tienen los básicos, nos vamos a 72%. En lenguaje, comunicación, el 84% no tiene tiene o conocimientos básicos o ni siquiera alcanza los básicos. Es decir, con esa base educativa, ¿cómo vamos a construir los ingenieros en robótica, mecatrónica, nanotecnología, ciencias? Y ese es un problema estructural de la parte educativa. Y el más grande, ¿cuál es la política pública? Es decir, hablamos de las tres hélices y tendremos que preguntarnos si nuestras hélices están preparadas para el desafío. Esto se trata de acervos. Y una cuestión es de acervos de conocimiento, de acervos de capital humano, de acervos de infraestructura, de acervos de management también. Entonces, en ese sentido, la responsabilidad del gobierno hoy es implementar una política pública que empiece a alinear lo que está fallando. ¿Cuál es nuestra sugerencia? Esto que ustedes ven es los objetivos 2030 de la ONU, que tienen a la parte industrial como un elemento, ordenados de abajo hacia arriba. Abajo es básicamente una función de producción. Nosotros consideramos que el objetivo 9, que es industria, innovación e infraestructura alineados con educación, pasados por los desarrollos de sostenibilidad, los elementos de sustentabilidad, de cuidado al ambiente, pero en donde la función de producción es importante, es decir, pongamos a la industria, a la educación, innovación e infraestructura como pilar
que cumpla con los requisitos de un desarrollo sustentable, pero en donde tenemos que graduar esos a las necesidades del crecimiento y de desarrollo social y busquemos el objetivo de crecimiento. Y con ese crecimiento generemos alivio a la pobreza, solución a los problemas alimentarios y todas las cuestiones de equidad. Básicamente es tratar de alinear los objetivos que desde mi punto de vista son muy buenos, pero no están de alguna manera dándonos una ruta. ¿Hacia qué? Para nosotros la clave es obsesión por el crecimiento económico. La traducción de eso es obsesión por valor agregado, y para que eso ocurra se requiere inversión y se requiere educación de calidad y en estos momentos innovación. ¿Por qué 5%? Si nos vamos a 5% durante 20 años, ni siquiera vamos a alcanzar a llegar a la mitad del PIB per cápita que hoy tienen nuestros principales socios comerciales, aún al 5%. Es decir, el camino es largo, pero tenemos que ponernos metas de ese nivel. Desde mi punto de vista, que los criterios de política económica traigan como el mejor de los escenarios para el 2024 llegar a 2.8% de crecimiento, pues es una limitante muy delicada. ¿Qué estamos planteando? Pues pasar de una economía maquiladora a una economía del conocimiento. La industria 4.0 no significa otra cosa. Hoy todo lo que tenemos nosotros o lo que hacemos de comercio exterior desde la base maquiladora, pues sí podemos hablar de aeronáutica, podemos hablar del sector automotriz, de industria de la electrónica, pero estamos hablando de maquila de smoking, ¿no? Tenemos que pasar a una economía innovadora. Esto que es simplemente los elementos del índice de innovación global, que básicamente en los primeros 10 lugares lo que ustedes pueden ver es que las mismas naciones se la pasan intercambiándose quién es la más innovadora. Lo que ustedes pueden ver en esta tablita en el antepenúltimo lugar es que México está en el lugar 58, conviviendo con Armenia, conviviendo con Kuwait, Sudáfrica, es decir, somos la economía 15 del mundo en tamaño de PIB. Fuimos la 8 a principios de los 80s, pero en términos de innovación estamos muy lejos. Esto nada más es una idea de lo que ocurre en las solicitudes de patentes. Esa gráfica que al final es una exponencial son las solicitudes de patentes que hay en China, que son 1.3 millones cada año. En México son 17,000 y solo de las que se aprueban 5% o menos son de mexicanos. Entonces estamos hablando de que el ritmo de innovación, que esto al final del día, de acuerdo a la definición de la CATEC o del Instituto Fraunhofer en Alemania, innovación tiene que hacer mercado. Si no llega al mercado es desarrollo científico, no es que esté mal, pero si queremos hablar de innovación tiene que llegar a la sociedad. ¿Qué es lo que nosotros planteamos en este escenario como propuesta para México? Es un fortalecimiento productivo del mercado interno. ¿Qué entendemos con fortalecimiento productivo? Generar nuevas capacidades para las empresas, públicas y privadas. ¿Por qué? Porque ahí se genera el empleo y ahí se genera el ingreso, al mismo tiempo que eso genera capacidades de consumo. En las actuales circunstancias, y el doctor Romero es experto en esto, incrementar el ingreso trae una elasticidad sobre la demanda de importaciones que acaba matando el 40% de los beneficios que tendríamos, porque hoy consumimos una gran cantidad de bienes y servicios importados. Si nos espanta un poco el déficit comercial, que llega a representar en algunos momentos entre 7 y 13 mil millones de dólares, el déficit que tenemos en servicios es mucho más grande. Rebasa los 40 mil millones de dólares, son 4,5 puntos del PIB. Lo único que nos evita que eso se vea reflejado en déficit de cuenta corriente como algo preocupante son las entradas por remesas. Entonces, nosotros lo que proponemos es el fortalecimiento productivo del mercado interno, competitivo en el sentido de que no planteamos subsidios. Lo que estamos buscando es fortalecer a través de innovación tecnológica, educación, financiamiento, una política fiscal también acorde, las capacidades de las empresas. ¿Cuál es el mensaje? Si no van juntos sector público, sector privado, sector educativo, no funciona. Ninguna historia de éxito en Asia, China, Corea, Japón, Singapur, Malasia, Vietnam, está desligada. Hoy ustedes, hace un par de semanas estábamos en Corea, en el KDI, o sea, tienen las metodologías de política pública para generar los proyectos de innovación. Se tardan un año en elaborar una propuesta en donde todos participan a lo largo de un año y todavía eso está sujeto a la aprobación presupuestal. Son procesos que ya están institucionalizados y sistematizados y van en conjunto. Entonces tenemos que ir hacia aquellos lugares.
¿Qué es lo que nosotros proponemos? Un desarrollo industrial con una visión por lo menos de mediano plazo, es decir, de aquí al 2030. Hoy ustedes pueden encontrar en los coreanos, y así lo presentaron, los proyectos de inversión 2018-2030, rubro por rubro de los sectores estratégicos, año por año, cuánto dinero le van a meter de investigación y desarrollo a cada uno de ellos, y eso ya está consensado con el mercado. Si hoy quisiéramos nosotros tan solo hacer el catálogo de lo que están hablando ellos, de tecnologías inteligentes, de salud inteligente, o sea, ni siquiera podríamos encontrar esos rubros presupuestados en algún lugar, quizás algo en CONACYT, pero difícilmente están ahí. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Punto número uno, necesitamos un programa, una política industrial que sea socialmente incluyente y que sea globalmente competitiva. Es decir, no planteamos volver al pasado, pero sí necesitamos que se habilite el programa especial de la Ley de Incremento Sostenido de la Productividad y Competitividad. Ahí ya está el marco legal, que se habilite el programa especial para que pueda generarse esa política de manera rápida. Y necesitamos un sistema de información estratégica que la pregunta que tendremos que hacernos es ¿con qué tecnología queremos desarrollar a la sociedad? ¿Con qué tecnología queremos desarrollar a nuestro país? ¿Por qué? Porque si, reitero, hoy nos sorprende lo que llaman Industria 4.0, ¿qué se está gestando en estos momentos que va a ser mercado dentro de 5 o 10 años? Y en donde el ritmo de innovación de China, por ejemplo, se ve en las solicitudes de patentes, 1.3 millones que están encerrando de innovación que va a irrumpir en el mercado y que va a acabar generando la transformación de la frontera de posibilidades de producción y que va a acabar alineando a las necesidades del sector educativo. ¿Qué es lo que planteamos? Integración nacional. O sea, al final del día, esto lo que tenemos que buscar es cómo integrar mejor los insumos intermedios y los bienes de capital que se producen en el país al sistema productivo. Hoy el ciclo industrial entre México y Estados Unidos ya se rompió. Hasta hace unos años la correlación llegaba a ser entre 80 y 90%. Hoy es de 22%. Y se está rompiendo sector por sector. Entonces necesitamos integrarnos y necesitamos ahí una política hacendaria que favorezca esto. Necesitamos una unidad de prácticas comerciales que no dé proteccionismo, que garantice la competencia justa. Hoy lo que vimos y que todavía está en la mesa de que no se autorizan las salvaguardas, no se autorizan los aranceles a los sectores de calzado, textil, acero, es una muestra del dogmatismo neoliberal que persiste aún en el gobierno y que no reconoce la competencia desleal que viene de otras naciones. No es proteccionismo, es justicia en competencia. Y necesitamos al final del día que esa parte institucional permita que esté funcionando correctamente. Y hay algo bien claro, existe el monitoreo, existe la tecnología para estar monitoreando qué empresas que se reportan como maquiladoras realmente cumplen con los requerimientos. Eso reside ya en el SAT. La pregunta es, ¿se está utilizando para garantizar que sea competencia justa? Necesitamos sistemas de comunicaciones y logística de nueva generación. Hoy 60-65% de la infraestructura de transporte es terracería, brecha mejorada o están recubiertos de algo que no es pavimento ni concreto o rodadura permanente como le llaman. Necesitamos pasar de ese 40%, 45% de pavimentación hacia niveles de 60-65%. Ahí están 100,000 kilómetros de carreteras que tendrían que modernizarse y ahí pueden entrar perfectamente insumos nacionales. Y ahí están los efectos multiplicadores que necesitamos en corto plazo. ¿A qué sectores? Cemento, acero, textiles, aluminio, que inmediatamente podrían ser los motores de la metalmecánica. Trenes de alta velocidad, los necesitamos. Hoy, sur-sureste, la velocidad promedio del ferrocarril es 28 kilómetros por hora. Un poco más lento que en el viejo oeste de Estados Unidos, ¿no? Y ligeramente más lento que los trenes de alta velocidad que circulan en Europa, en Asia, de 200, 250 kilómetros por hora. Entonces, circular a 28 kilómetros por hora en el sur-sureste, pues sí es todo un problema. Evidentemente, los bloqueos a las carreteras o a las vías de comunicación, pues son otro elemento. Necesitamos modernizar nuestra capacidad de carga también. También necesitamos infraestructura educativa para todos. A ver, en el sur-sureste hay un problema en donde las 2,000 escuelas que están ni siquiera construidas con láminas de cartón, sino no tienen ni siquiera construcción.
Si ustedes ven la encuesta de educación básica, de infraestructura de educación básica, van a encontrar que solo el 60% de las escuelas cuenta con drenaje. Pero hay 2.800 y casi todas están en Chiapas, que ni siquiera tienen construcción. Ahí está otra obra de infraestructura básica, no necesitamos hacer ciencia nuclear, en donde podemos generar empleo en los lugares y alinear empresas constructoras nacionales con proveeduría de insumos intermedios, y ahí se puede hacer inversión. Evidentemente que eso no necesitamos tampoco una gran planeación para poderlo echar a andar. Y necesitamos una alianza por una educación. Ahí sí necesitamos tener visión de mediano y largo plazo. Con estos niveles reprobatorios en matemáticas, en ciencias y en lenguaje y comunicación, evidentemente, pues no se puede. ¿Cómo aspiramos a que se pueda? ¿De qué sirve tener el acceso a Internet universal si no se sabe leer y no se sabe comprender lo que se está leyendo? Necesitamos energía para transformar, o sea, necesitamos energía barata, disponible y sustentable, sí, para todo el país, pero también reconocer algo. Hoy en el mundo los principales proyectos de inversión en energía son de carbón. China, Estados Unidos van hacia el carbón de nuevo. Entonces, nos están contando una historia que no es completa. Hoy en Alemania, lo hablábamos en los libros de la responsabilidad del porvenir, no lo digo yo, le echo la culpa al experto que lo dijo, Alemania ya saturó sus capacidades de desarrollo de energía sustentable. O sea, ya no da para satisfacer más de 10-15% de las necesidades de Alemania. Entonces necesitamos replantear muy bien cuál va a ser la matriz energética con la que vamos a trabajar, pero tiene que asegurar crecimiento y que sea sustentable. México sí tiene un espacio para trabajar ahí. Banca de desarrollo, sin dinero no va a funcionar. Necesitamos recuperar la capacidad de la banca de desarrollo, que deje de ser un intermediario y que vaya hacia ser el factor promotor. Industria sustentable y economía circular, o sea, hoy tenemos 200,000 personas al menos que están en el reciclaje, pero ojo, Hacienda no les da el reconocimiento fiscal para poder dar un recibo y que entonces puedan ser reconocidos por el resto de la industria fiscalmente. Es decir, no pueden a partir de ellos tener tarjetas de crédito, no pueden estar bancarizados, no pueden afiliar a sus hijos al IMSS. Si nosotros generamos del reciclaje, que es uno de los elementos de lo que hoy es la economía circular, que básicamente es garantizar elementos de sustentabilidad, podríamos dar además un beneficio social. Y tampoco para eso necesitamos hacer grandes cosas. ¿En dónde sí está el desafío? Innovación tecnológica. Y ahí no vamos a resolver el problema en el corto plazo. Ahí tenemos que trabajar, generar sistemas de innovación y de transferencia de la innovación. Hay instituciones que ya están queriendo transferirle eso a México. O sea, el Instituto Coreano de Desarrollo lo está intentando hacer. El problema que está enfrentando es que dice, si no hay política pública en México, ¿cómo se va a sistematizar y generalizar? Necesitamos mejora regulatoria. O sea, un problema que hay, si ustedes ven la encuesta de productividad y competitividad de micros, pequeñas y medianas empresas, hay dos cosas que ellos ponen como lo que más desafía la sostenibilidad de sus negocios, sobre todo las pequeñas y medianas. Una es la regulación y la otra la competencia de la economía informal. Ni siquiera temas de inseguridad son tan importantes para ellos como la regulación y la competencia desleal de la informalidad. Entonces tenemos que avanzar en eso. Y evidentemente la integración regional. O sea, al final del día, estas historias que todos conocemos, en donde sur-sureste vive una historia, allá en Chiapas el número de empresas grandes ni siquiera rebasa las 20 en manufacturas. O sea, Chihuahua, que es una de las que más tiene, lo rebasa 7 u 8 veces y probablemente más, si no recuerdo mal la cifra. Entonces tenemos que avanzar también en una integración productiva, pero no podemos pensar en solo desarrollar una región. O sea, este país requiere sí sacar al sur-sureste del rezago que tiene, pero no puede olvidar Occidente y Bajío, porque Occidente y Bajío, su competencia es China y los chinos no descansan. Su competencia es Vietnam y Vietnam viene avanzando. Y lo mismo Occidente. Occidente intenta ir hacia tecnologías de computación, de comunicación. Eso no se puede, ese paso no se puede perder.
el norte de México tiene que mantener el patrón de avance para poder seguir integrado a mercados globales como hoy lo está. Se necesita un programa sí diferenciado, sí que integre, pero no podemos sacrificar o pensar que una región ahorita va a prevalecer por la otra, porque si no los motores del crecimiento, hoy ese 2,5% es gracias a que Aguascalientes, Guanajuato crecen a 5 o 6. Si ellos se bajan a 3 o a 4, ni siquiera una mayor desaceleración, ese 2,5 se va a transformar en menos. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Esto que ustedes tienen ahí es con trabajos que hemos hecho aquí también con el Instituto de Investigaciones Económicas, un mapeo de por dónde ir. Nosotros estamos descontando el proyecto del presidente López Obrador, es sector energía. No nos metemos en si eso es bueno o es malo, lo estamos tomando, asumiendo que lo va a echar adelante. Creemos que tienen que desarrollar infraestructura y creemos que debe de haber banca de desarrollo con mayor promoción. En función de eso estamos planteando sectores estratégicos que pueden encadenar con la información cualitativa que hasta ahorita y cuantitativa que hasta ahorita se tiene. Esos pueden ser clústeres o agrupaciones, mejor dicho, de sectores estratégicos que pueden generar cierta inercia positiva. Evidentemente sobre eso tenemos que poner también las nuevas tecnologías, que no van a salir hoy de los resultados históricos que nos pueden dar las series de tiempo o la matriz insumo, porque pues estamos muy rezagados, por ejemplo, en la industria aeronáutica, pero tenemos que ir para allá. O sea, no va a salir del análisis, pero sabemos que tiene que estar en las propuestas. Eso también lo estamos incorporando. Este modelito muy sencillo de qué estamos pensando. Fundamentalmente nuestro objetivo, si ustedes lo ven hasta la derecha, es obsesión por el crecimiento y bienestar social. Es decir, el crecimiento tiene que generar bienestar social, tiene que ser un crecimiento redistributivo. ¿Cuál es el elemento que ponemos fundamental para ello? Me voy hasta el cuadro que tienen ustedes a su derecha, perdón, a su izquierda, es educación. ¿Qué va a garantizar la inclusión en este mundo competitivo? Estar educado. O sea, si no tenemos técnicos profesionales, si no tenemos ingenieros, si no tenemos profesionistas preparados para lo que hoy es la realidad global, ¿qué cosas son? Es innovación tecnológica, son centros de manufactura avanzada y de servicios avanzados. Pues no vamos a darle la oportunidad a este mexicano que hoy están haciendo o que se encuentra en el aula de ser pertinente para las necesidades productivas en un momento de alta competencia tecnológica. Y nosotros lo que planteamos ahí es un área de oportunidad, es sustitución de insumos intermedios. Y voy a decir la palabra sustitución pues para resumir de lo que se trata. Hoy importamos 340,000 millones de dólares de insumos intermedios. Si simplemente 10% generamos empresas competitivas, son 30,000, 35,000 millones de dólares, suficientes para meternos en problemas de cómo le hacemos. Hoy, y esa pregunta se le he hecho a varios sectores, es ¿cuántas empresas pueden facturar 1,000 millones de dólares? Chiquito a las grandes, ¿cuántas tendría que juntar? ¿Cuántos micronegocios tendría que juntar para facturar 1,000 millones de dólares? ¿Cuántas pequeñas? Ahora, en innovación tecnológica, pues el mundo se hace más chiquito. Es decir, tenemos restricciones que debemos resolver y que no se van a resolver en el corto plazo, pero tenemos que avanzar para allá. Y ese es un tanto el esquema que estamos planteando y por lo cual, me voy a saltar nuestra visión es de mediano y largo plazo. El corto plazo es hagamos carreteras, es industria, hagamos infraestructura escolar, resolvemos problemas, damos empleo y empezamos a encadenar. Y con eso generamos que la empresa tenga flujos para poder invertir y para poder comprometerse con innovar. Las empresas van a tener que comprometerse, pero ahí los drivers o los motores son las grandes. Y vamos a necesitar una agenda, un pacto que permita, un acuerdo que permita que las grandes sigan siendo motor y empiecen a encadenar y a redistribuir, pero no las podemos cortar, no les podemos generar una merma en su flujo. Y estas son las tecnologías hacia donde tenemos que avanzar y aquí pues el detalle ¿cuál es? El único punto legal, institucional que tenemos como pivote para política industrial se llama la Ley del Incremento Sostenido de Productividad y Competitividad. Ya es ley, no se le está haciendo caso. Por ley tendría que estar en este año ya operando el programa especial, no se está haciendo, se debe de hacer. O nos inventamos otro marco institucional, pero pues entonces hay que esperar 2 o 3 años para que eso ocurra. Entonces, es el punto ¿para qué? Y con esto voy cerrando. Hay
4 elementos que tenemos que generar para un programa industrial en estos momentos. Son inversiones en innovación. Es decir, tenemos que empezar a apostar allá. A ver, China, Corea, Vietnam, Malasia, hace 50 y 40 años eran las economías más pobres del mundo. Había gente que literal se estaba muriendo de hambre. Vietnam estaba metido en una guerra. En 50 años le dieron la vuelta a esa historia. Nosotros no estamos en esa situación. Tenemos excelentes universidades, tenemos empresarios y tenemos un marco institucional que se puede adecuar. Lo que no tenemos todavía es una visión que cohesione eso en el corto, mediano y largo plazo. Necesitamos política industrial y, como decía el doctor Romero, y en él me voy a escudar, necesitamos sacar a los neoliberales de los paradigmas que rigen hoy la política económica. Yo ahí coincido y he escrito sobre eso en las últimas semanas, así que yo insisto en ello. Necesitamos infraestructura pertinente. Un ejemplo, hoy se están probando 3 formas de automóviles eléctricos en Corea. 3 distintas formas. Uno es que llegan a lugares donde les abren el techo, les cambian la pila y sigan circulando. Otro es a través de pavimentación que recarga al mismo tiempo, y la otra, la que nosotros conocemos, conectarse a un enchufe. Pero están probando, están generando distintas alternativas. Necesitamos ver qué es la infraestructura moderna que se está generando alineado a la industria. Y evidentemente sin el sector público, sin instrumentos públicos de apoyo, no se va a poder. Por ahí alguien dijo, la política industrial sale muy cara. Yo creo que nosotros podremos decir, pues nada más prueba lo que es no tener política industrial, y se llaman 53 millones de pobres, se llama sur-sureste en rezago, se llama infraestructura que hoy no alcanza a competir, se llama un sistema educativo desarticulado. Entonces, yo creo que en el mediano y largo plazo nos sale más caro descuidar a la industria que invertir en ella, y se llama inversión. Y esto es lamentablemente la historia de la inversión pública en México. O sea, no me voy a meter mucho ahí. Hoy es 3% del PIB, en el mejor de los casos, a principios de los 80, 11, 12% del PIB. Si hoy regresáramos esos 7, 8 puntos del PIB a la inversión, tendríamos niveles de 28, 29, que ya son más o menos los de Corea. Ya estaríamos en el juego, aunque tendríamos que esperar para que eso diera frutos en términos de innovación tecnológica. Y finalmente, aquí esto se trata de confianza. En ninguno de los países emergentes exitosos o en ninguno de los países desarrollados, salvo ahorita en Estados Unidos y Gran Bretaña, porque traen una lógica un poco distinta, no hay un diálogo. No significa que no tengan divergencias, pero hay confianza en que las instituciones van a funcionar, hay confianza en que las empresas van a cumplir con su responsabilidad social, y hay confianza en que el sistema educativo se va a preocupar por el desarrollo pertinente. Y con esta cierro. Politécnico de Corea, y hablo mucho de ellos porque estuve hace 15 días y tengo que desquitar el viaje, tiene un departamento, una universidad encargada de ingenierías, mecatrónica, electrónica, lo que todos conocemos, pero un departamento encargado de garantizar que todas estas carreras converjan a Industria 4.0. Es decir, que estén alineadas. ¿Y qué es lo que podemos, cuál es el resultado de eso? Hoy un profesor coreano, investigador, nos vende a los mexicanos lámparas LED. Él puede monitorear desde su oficina en Corea qué lámpara LED está prendida o apagada en León. Dice, cuando me empiecen a comprar las lámparas con las cámaras de video, voy a saber antes que nadie qué pasa en las calles de León, antes que nosotros mismos. Entonces, al final del día, lo que nos muestra es un país denostado por la guerra, que era el más pobre en términos per cápita hace 45, 50 años, hoy nos ha rebasado, tiene un PIB per cápita del doble de los mexicanos, y la solución, el mecanismo fue desarrollo industrial y todos alineados a un objetivo de mediano y largo plazo. Gracias. Muchas gracias, doctor José Luis de la Cruz. Muy interesante, muy amplio sus puntos de vista y sus datos y su diagnóstico, ¿no? Que uno de los problemas es que siempre la gente difiere en los diagnósticos de la situación nacional, y es muy importante tener realismo en la situación en la que se encuentra nuestra industria nacional y la que he enfrentado.